todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ninchedo Moché Soy Mujer, el programa de la televisión pública pampeana en la que te cuento, te presento a mujeres de nuestra provincia que tienen historias muy interesantes para contar, y vaya historia o historias que tiene Susana para contarnos. ¿Cómo estás, Susana? Un Hola, gusto Ana. conocerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hay cosas para contar, ¿sí? Mucho. mucho. Y igualmente vamos a contar ahora cómo es que empezaste a involucrarte con la enfermería y a que sea parte de tu vida, y además enseñar todo lo que sabes sobre este tema. Pero además vamos a traer un tema que todos quisiéramos o resetearnos o olvidarlo o recuperarlo para tomar lo que nos ha dejado como enseñanzas, ¿no? Vamos por el principio. A ver. La enfermería, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cómo te hiciste enfermera y además dedicarte a enseñar? La enfermería, mira, yo soy enfermera hace 22 años. Hace un ratito atrás te contaba, sabes que yo soy pampeana por adopción, porque soy de la provincia de Santa Cruz. Algunos se preguntarán qué hace en el medio de la Pampa esta santacruceña, pero bueno, mi papá es pampeano, mi mamá es chilena, y ellos se conocieron en el sur y se vinieron a vivir a La Pampa, en realidad General Hacha. De Hacha yo me vine a los 18 años a estudiar historia a la Universidad Nacional de La Pampa, y eran otras realidades, eran otros tiempos, tiempos complicados. A ver, hemos tenido varias etapas de tiempos complicados en la Argentina, y allá por el año 92, 93 eran tiempos complicados, y entonces se hacía difícil sostener el alquiler de un hijo, una hija, en una capital, por más que fuera cerquita, para estudiar. Entonces yo decido, me acuerdo en el diario de que se hacían las inscripciones, lo que en ese momento era la Escuela Joaquín Ferro, que era la escuela de formadores de auxiliares de enfermería. Pero en realidad me acerco, ¿por qué? Porque nos contenían, nos daban dónde vivir. Entonces yo de alguna manera me sacaba un poquito, le sacaba a mi familia el peso de tener que estar pagando algo que no se podía sostener. Yo estaba en una pensión, me acuerdo en ese momento que me vine con una gran amiga, Analía, y bueno, y me voy a vivir a la pensión a estudiar auxiliar de enfermería. La verdad, nunca imaginé que iba a ser lo que me iba a liberar como ser humano, como mujer, que me iba a abrir un montón de ámbitos de militancia, porque yo me considero una militante de la profesión, y bueno, y terminé haciendo auxiliar de enfermería, porque en ese momento no teníamos la formación académica, digamos. En el año 2002, me acuerdo, se abre en la Universidad Nacional de La Pampa por un convenio que se hace con la provincia, y era una carrera a término en ese momento. O sea, vos te anotabas, pero nos recibíamos, no podíamos no salir mal. Claro. Y en ese momento nos anotamos como 700 personas, y me acuerdo que después de un tiempo de 6, 7 años llegamos a recibirnos 45 licenciados de enfermería. Y bueno, y así, eso fue en el año 2007, 2008, si no me equivoco. Y después fue formarnos, seguir. Empezaste a querer a la carrera. La quise siempre la quise. Es una carrera, a ver, enfermería es una profesión, en realidad, que es algo con lo que una de las grandes, entre comillas, peleas que tengo yo con el sistema de salud de acá. ¿Por qué? Porque nuestra profesión, la ley que a nosotros nos abarca como trabajadores de la salud, a enfermería tiene una rama aparte. Está la rama profesional y la rama de enfermería, cuando en realidad nosotros somos profesionales de la salud, profesionales de enfermería, con una carrera de 5 años de licenciada, claro, con una carrera, con una especialidad de 3 años después, porque tengo posgrados, como hay un montón de compañeros y compañeras que tienen sus posgrados. Y bueno, y después nos damos cuenta, se da cuenta el sistema de salud y en la provincia de que se necesitaba ese recurso humano. Ahora, cuando vos te involucraste con la carrera, fue por una cuestión no tanto de un llamado divino que te llegó, sino más bien una cuestión de supervivencia y de alivianarle el peso a tu papá. En ese y momento a tu mamá. sí, en ese momento sí.
pero ahí mismo te nació esa pasión y ese deseo de trabajar en esto. Es que es tremendo cómo te lleva puesto, esto lo haces y cuando te volvés, yo soy muy pasional con todo lo que hago, pero cuando vos sin darte cuenta empezás a militar tu trabajo, tu profesión, tus objetivos, empezás a ponerte objetivos, te empezás a proyectar, nada, todo se transforma, ahí surge la magia. Ahora, cuando vos empezás a estudiar la carrera, digo, ¿qué pasa cuando la estás estudiando y después tenés que ir al campo? Tenés que ir al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos, que este fue el gran cambio. Nosotros cuando éramos auxiliares, nosotros estábamos en la escuela Joaquín Ferro, que está dentro del hospital. Entonces, estudiábamos, hacíamos nuestras prácticas y vivíamos en el mismo lugar, me acuerdo de eso. Respirabas hospital todo el tiempo. Todo el tiempo respiraba salud pública, que es donde, digo yo, que es lo que se merece todos los aplausos, nuestra gran salud pública. Ahora, ¿qué enseñanza estar en ese contexto? Es como que lo ibas absorbiendo día a día. No, o sea, no sabía que ya estaba. No iba a hacer otra cosa que no fuera enfermera, iba a enseñar enfermería, porque bueno, después nos empezamos a capacitar cuando la provincia de La Pampa se da cuenta del recurso que se estaba formando. Bueno, ni hablar, Anita, lo feliz que estamos todos con esto de hace unos días atrás, un mes atrás más o menos, se votó la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde sabemos que las que sentamos las bases fuimos nosotros. Exacto, qué orgullo. Ahora seguimos hablando del tema, ¿sí? Dale. Te veo tan apasionada, te siento tan apasionado que es un placer que cuentes todo eso. Ahora continuamos. Continuamos en un momento charlando con Susana acerca de esta pasión que es la enfermería. Continuamos charlando con Susana y que nos va a contar una parte muy importante en tu vida. Yo no sé si, vos me lo dirás, ¿no? Si fue un antes y un después, si te marcó en tu historia, que continúa, que queda mucho camino por recorrer y vos decís, pucha, ¿qué me espera? ¿No? Que es la época del COVID, la época de pandemia, donde vos estuviste en el frente de batalla, estuviste ahí, enfrentando algo que nadie conocía, ni la gente de civil, ni los médicos, ni absolutamente nadie sabía de qué se trataba esto que surgió, que fue el COVID. Sí, la pandemia, y decía, Anita, que sabés que nosotros recordemos que lo veíamos casi con el diario del lunes, no nos olvidemos que esto comienza del otro lado del mundo. No le damos mucha bolilla. Y con nada, viste cómo somos. A veces la superficialidad con la que vivimos no nos lleva a detenernos en algunos análisis que son necesarios, en algunas cuestiones que son necesarias. Entonces mirábamos desde allá, no va a llegar, o sea, cuando se empieza a ver esto, yo siempre cuento algo que me pasaba a mí, porque vos acordate que se decreta el aislamiento en marzo del 2020, el 19 o 20 de marzo, y los primeros casos acá en nuestra provincia no aparecieron hasta septiembre. O sea, todo ese tiempo fue un tiempo en el que nos imaginábamos cosas, veíamos en la tele lo que estaba pasando mientras padecíamos, entre comillas, yo digo bien padecíamos y menos mal que se hizo, que fue el aislamiento. ¿Por qué? Porque nos permitió prepararnos para eso que venía, que era algo invisible, que no sabíamos dónde estaba, pero que hacía mucho daño, que no había con qué tratarlo, porque era un virus y la única forma de curar o de enfrentar un virus era una vacuna. Entonces, yo me acuerdo que yo salía de mi guardia y me iba por la parte de atrás del hospital y yo veía ahí, viste, que estaban montando los hospitales de campaña, los famosos modulares, y yo me preguntaba como mucho, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, acá hay algo que uno no sabe. Exacto. Viste, nos imagina. Y después yo digo, menos mal que se gestionó como se gestionó eso.
porque esas imágenes que parecían tan tremendas, tan apocalípticas por momentos que veíamos en la tele, de estar juntando muertos, quemando muertos o pateando muertos en la calle, a nosotros no nos pasó porque se gestionó sobre eso. La magia en algunas cuestiones no existe y para mí acá no existió. ¿Y vos adentro del hospital cómo lo percibías a todo esto? ¿Cómo lo ibas viviendo? ¿Con tus compañeros? Muchas sensaciones. No era que no queríamos, yo por momento no quería como decir, a ver, ¿realmente va a ser como está pasando en otros lados? Yo me acuerdo una vez con un compañero profesional médico, yo trabajaba en el quirófano, y vino y dijo, para octubre, noviembre vamos a estar el 70% contagiados. Yo digo, ¿70%? Un montón. Mucho. Y yo digo, y me asustó, ¿viste? Y yo digo, tanto así será cuando todavía no teníamos casos. Aparecen los primeros casos en septiembre. En octubre, lamentablemente, se enferma por primera vez un compañero de trabajo, donde la pasa muy mal, un compañero que estaba al frente de lo que era el CEAR. ¿Sí? El CEAR, recordemos que era el lugar donde se atendían exclusivamente pacientes con COVID. Se enferma realmente mal. Está 2 meses internado, la pasa muy mal y ahí es como, entre comillas, cuando empieza a estallarse todo. Claro. ¿Vos te empezás a dar cuenta a partir de ahí de la gravedad de los hechos? De la gravedad, sí. No es que no quería ni me negaba, no, sino que yo soy un ser político, así que analizo todo lo que pasa todo el tiempo, simplemente que en ese momento era como esa sensación de no, va a pasar. Antes estábamos transitando el tema de la vacuna, o sea que era real, estaba haciendo estragos en otro lado. La vacuna aparece en diciembre. ¿Y vos qué veías? ¿Veías a la gente que llegaba, que la traía, que estaban mal? ¿Vos veías a tus compañeros que... ¿Veías miedo? Sí, ¿Tenías miedo sí. vos? Yo no miedo, era una sensación de alerta permanente. Miedo, no sé, deberíamos analizar con un montón de aristas la palabra miedo, pero sí una sensación de alerta permanente. Nos sentábamos, charlábamos mucho, nos enojábamos, a veces llorábamos, otras veces nos angustiábamos, otras veces creíamos que permanentemente nos aferrábamos a esto de ya va a pasar, tiene que pasar, en algún momento tiene que pasar, la vacunación va a hacer su efecto. Cuando llega el tema de la vacunación en diciembre, un año después pudimos acceder a la vacuna. Aparte de tener que paralelamente caminar todos esos estados con negacionistas, con gente que te decía que era todo mentira. Y por otro lado tenías a las personas que iban caminando con barbijo, guante, mameluco. Ni hablar Sí, lo sí. que fue eso. Era salir pleno invierno, todo vacío en todos lados, las ausencias, la falta de abrazos. Fue tremendo, pero más allá de ese frente de batalla en el que nosotros estuvimos, porque estuvimos ahí, estuvimos adentro, nos dejó, creo yo, lleno de secuelas y de marcas, independientemente de quienes estuvimos, de los trabajadores de la salud, a quienes no estuvieron, a quienes vivieron el aislamiento, Claro, sí. a quienes vivieron el no poder despedir a tu hijo o a tu hija. Ahora me vas a contar en el próximo bloque qué marcas, qué secuelas te dejó a vos, que en mucha gente dejó marcas y que perduran hoy en día. Este tema de todavía seguir con el alcohol en gel, cosa que jamás nos hubiéramos imaginado, de tener que ponernos alcohol en gel, y todavía mucha gente lo sigue haciendo. El tema de las distancias, etcétera. Ahora continuamos. No se muevan de ahí, continuemos charlando en un momento con Susana. Llegamos al tercer bloque hablando de la experiencia de Susana como enfermera, como profesional de la salud en el contexto del COVID, trabajando en el hospital, ahí en la línea de fuego. ¿Querés contarme un día que recuerdes cómo era la dinámica de un día, supongo con muchos casos, con la intensidad que habrá tenido esa época, ¿no? ¿Cómo empezaba y cómo terminaba tu día? ¿Y cómo llegabas a tu casa?
que el objetivo en realidad era ese, intentar llegar a casa. Te voy a contar mi primer día en la terapia intensiva, porque yo soy especialista en cuidados críticos, pero yo trabajaba en el quirófano, en anestesia, y cuando esto se empieza a incendiar, entre comillas, de alguna manera, a mí me sacan del quirófano y me pasan obviamente al área donde yo había trabajado durante mucho tiempo, que es el cuidado de pacientes críticos exclusivamente. Entonces estábamos en una terapia donde, si bien hice guardias en otras terapias, estábamos en una terapia donde todos eran pacientes conectados a una máquina, todos pacientes con ventilación mecánica. Era casi hasta una receta. Para estar ahí tenías que estar conectado a una máquina. Tremendo, ¿no? Entonces nada, vos tomás la guardia, nosotros hacemos guardia de 6 horas en terapia intensiva. Entonces tomábamos la guardia, pero el concepto para nosotros de tomar la guardia es detenernos un ratito y comentarnos los pacientes. Claro. A veces, porque nos pasábamos los pacientes de guardia en guardia, a veces esto no se podía hacer. Cuando yo paso a la terapia intensiva, mi primer guardia la cubro desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, en turno matutino, en el turno vespertino que se llama. Y entro y no hago más que decir, hola chicos, hola, adentro. Adentro, y entrar adentro significaba entrar en un aislamiento. Significaba entrar donde estaban todos los pacientes internados y donde había un margen de contaminación y de exposición al virus altísima. Bueno, nos cambiábamos adentro. ¿Por qué? Porque había habido un ingreso. Es más, cuando yo me atrevo a oso esta cuestión osada de intentar escribir, uno de esos relatos es el de Chapó, Ramón, que fue mi primer paciente. El primer paciente donde yo sabía que a partir de eso que me había pasado con ese paciente iba a ser así siempre. La desesperación de no poder respirar, todo un equipo, cada cual con sus pacientes, teníamos 2, 3 enfermeros con cada paciente, porque esas eran las dotaciones, y yo sabía que lo que me estaba pasando ese día, me iba a pasar y nos iba a pasar de ahí en adelante, que era la desesperación. Por eso que yo a veces cuando intento transmitir una imagen, todo te la da el hecho de imaginarnos lo que debe ser que te falte el aire. Es más, te veo respirar hondo, te veo respirar hondo, porque es tremendo ahogarse, es tremendo ver que tus hijos o tus hijas convulsiven, es tremendo cuando no puedes respirar porque te ahogaste con algo o porque sos asmática. Bueno, eso pasaba todo el tiempo. Entonces los pacientes no podían respirar y con lo poco de aire que les quedaba nos pedían que no se querían morir. Entonces escuchar ese no me quiero morir realmente fue una de las palabras que yo y todos quienes estuvimos ahí las escuchábamos todo el tiempo. No me quiero morir, quiero dormir, porque implica un cansancio respiratorio, un agotamiento tremendo. Entonces ese no me quiero morir, quiero vivir, quiero dormir, fueron palabras que a mí me quedaron. Yo digo, ¿de a quién más va a ser así? Esto va a ser así todo el tiempo. Nosotros en el quirófano también recibíamos pacientes con COVID, pero eran pacientes programadas, cirugías que se programaban con determinada urgencia, era otro tipo de paciente. No era el paciente que había que dormirlo, relajarlo y meterle un tubo en la garganta y desconectarlo y dormirlo y desear que en el mejor de los casos en 4 o 5 días pudiera salir y en el peor estar 1 mes, mes y medio, 2 meses. Ahora cuando vos veías esto y después salías en el trayecto a tu casa o te cruzabas con alguna persona que decía no, esto no es nada, ¿por qué nos encierran? Que nos dejen salir, o negacionistas que se los llaman, vos probabas convencerlo, no es la palabra, no. Explicarle. Fueron algunas cuestiones que al comienzo hice, pero sabes que después esas cosas te quitaban energía y a mí me angustiaban mucho. Claro. A mí me causaron mucha angustia. De hecho, a ver, todavía encontramos algunos de estos señoras y señores que creen que esto no pasó o que fue mentira o el tema de la vacuna o que nos están inoculando y todo lo demás. La sensación en el momento fue desgastante y por eso que yo decidí, yo digo, no, porque acá hay que seguir, nosotros tenemos que seguir y si nosotros seguimos escuchando que esto no pasa, nada, nos angustia. Yo soy re llorona,
recontra llorona. Yo me enojo y lloro, me río y lloro, estoy feliz y lloro. Yo lloro todo el tiempo, lloro mucho. Entonces, no, fue una decisión optar por quedarte con lo que veíamos todo el tiempo y con la fuerza que nos dábamos entre nosotros mismos. Porque si no, te enojabas y a veces cuando hay cabezas muy estructuradas en un pensamiento, la verdad que es el clásico gastar pólvora en chimango, a veces no te daban ganas, pero bueno. Te hago la última pregunta. Decime. ¿Qué te llevó a escribir el libro sobre tu experiencia? Esta necesidad de mostrar desde el lugar que me tocó a mí estar, desde adentro. De hecho el libro se llama Desde Adentro, Crónicas de Pandemia en La Pampa, pero habilitar la voz también, porque acá no hay experiencias mías nada más. Acá hay relatos de compañeros del resto de la provincia, porque es un libro muy federal, de lo que significó el aislamiento para la senitud, por ejemplo, Ana, fue tremendo. El encierro para los y las viejas fue tremendo. Las consecuencias que dejó para la niñez. Hay relatos que tienen que ver con la violencia de género, que se acrecentó un montón, lamentablemente, en ese tiempo de aislamiento. Y fue eso, fue la necesidad de que intenten empatizar con el papel que hicimos, que no era diferente al que veníamos haciendo, y que reconozcan y que reconozcamos no solamente la sociedad, sino las gestiones, que acá hay un cuerpo de gente que está siempre dispuesto a acompañar, pero que dejó marcas, dejó secuelas, dejó cicatrices, y creo yo que en un tiempo se van a ir viendo otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental de los y las trabajadoras de la salud. Muchas gracias, Susana. Nos encontramos en el próximo programa de Inchedo, Moche Soy Mujer, en relatos como estos, relatos maravillosos que nos hacen pensar mucho y reflexionar acerca de las historias y las vivencias de las mujeres de nuestra provincia. Nos encontramos en el próximo programa.